¿Alguna vez te has preguntado cómo hacen las grandes empresas como Google, Apple, Airbnb para crear productos que no solamente funcionan bien, sino que además enamoran a su audiencia? Pues quédate porque hoy vamos a estar respondiendo esa pregunta y revelando qué hay detrás de ese gran éxito. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a estar revelando qué hay detrás de este gran éxito de Apple, Airbnb, Google. ¿Cómo logran que sus usuarios se enamoren siempre de sus productos? ¿Cómo tienen tanto éxito con los usuarios? Hoy vamos a revelarlo. Parte de este gran éxito es el Design Thinking. Pero, ¿qué es exactamente el Design Thinking? Bueno, el Design Thinking es una metodología que coloca al usuario en el centro del proceso. Las empresas que aplican Design Thinking como parte de su estrategia y de sus metodologías no solamente buscan soluciones técnicas o económicas, sino que buscan entender, analizar y empatizar con sus usuarios. Entender sus necesidades, saber cuáles son sus dolores y cuáles son sus frustraciones. Steve Jobs, cofundador de Apple, creía firmemente que la clave detrás de un producto exitoso era la capacidad de conectar emocionalmente con las personas. Él fue un gran defensor de esta metodología. Apple no solamente creaba productos funcionales, sino que se preocupaban mucho y se preocupan actualmente de entender cómo se sienten los usuarios con esos productos. Esta filosofía de Apple es un claro ejemplo de Design Thinking en acción. Un enfoque que prioriza la experiencia del usuario y la empatía en cada proceso del desarrollo del producto. El Design Thinking implica un proceso iterativo de mejora constante y adaptación en base al feedback directo que nos dan nuestros usuarios. Las empresas que adoptan este enfoque pueden responder mejor a las necesidades cambiantes del mercado y a crear productos que realmente hagan un cambio en la vida de sus usuarios. Esta metodología es particularmente valiosa para las empresas porque pone al usuario en el centro del proceso de diseño, asegurándose que las soluciones no solamente sean técnicamente viables y económicamente rentables, sino que también sean deseables a la perspectiva del usuario. El Design Thinking consta de 5 fases que las vamos a ir profundizando una a una. Bueno, como primer paso tenemos empatizar con nuestros usuarios y en mi opinión este es el paso más importante de esta metodología. ¿Por qué? Porque esto significa que nos vamos a poner en los zapatos de nuestros usuarios, vamos a tratar de entender sus necesidades, sus frustraciones, sus deseos, aquello que quizás no es tan evidente pero que está latente ahí. Entonces, en la fase de empatizar tenemos que ir más allá de simple encuestas, tenemos que entrevistar a nuestros usuarios, hablar con ellos y además no solamente tenemos que escuchar lo que nos están diciendo, sino también ver lo que están haciendo. A veces los usuarios quizás no tienen la claridad o las palabras para expresar lo que realmente necesitan o están sintiendo. A través de un proceso de observación, nosotros vamos a poder identificar comportamientos, patrones, situaciones que quizás no son comunicadas verbalmente, pero que nos pueden ayudar a mejorar nuestro producto. Imaginemos que Apple va a lanzar un nuevo iPhone. Apple no solamente se queda con los datos cuantitativos, que son súper valiosos, pero no nos explican el porqué de las cosas. ¿Qué está ocurriendo por la mente de nuestros usuarios? ¿Qué necesitan? ¿Cuáles son sus frustraciones? ¿Cuáles son sus alegrías? Apple sale al mundo real a estudiar a los usuarios, a estudiar diferentes estilos de vida, diferentes culturas, diferentes etnografías. Y esto le permite a Apple entender las necesidades de usuarios y crear productos que sean muy deseables y solucionen un problema de la vida real. El objetivo de todo esto es obtener insights valiosos que nos permitan crear soluciones a problemas reales, no a problemas que supone la empresa o suponemos nosotros como diseñadores de productos o de experiencias que tienen nuestros usuarios. Por eso es muy importante salir a empatizar y entender, ponernos en los zapatos de nuestros usuarios y realmente captar y analizar qué podemos hacer para mejorar la vida de nuestros usuarios. Y así, como consecuencia, crear productos que enamoren a los usuarios. La segunda fase es definir. ¿Y qué es definir? ¿Qué hacemos en este paso? Bueno, toda la información que recopilamos en el paso anterior lo vamos a segmentar y analizar para hacer la definición de un problema. Probablemente encontremos varios problemas más, pero lo ideal es enfocarse en uno solo y tratar de crear una solución ideal para ese problema. Este enfoque lo que te va a ayudar es a mantener la claridad y la eficiencia de lo que estamos haciendo.
Bueno, entonces te preguntarás, ¿y cómo se hace? ¿Cómo define el problema? Bueno, entonces podemos empezar analizando toda la información que recopilamos en la fase de empatizar. Todas las entrevistas, las encuestas, las anotaciones, todas las observaciones, las vamos a empezar a analizar y las vamos a segmentar. Una buena manera de segmentar es identificar patrones. Eventualmente te vas a dar cuenta que los usuarios comienzan a tener los mismos problemas y encontrarse situaciones que se repiten a lo largo de las entrevistas, a lo largo de las charlas, a lo largo de las observaciones. Te vas dando cuenta que varios usuarios van generando patrones de comportamiento que nos lleven a identificar algún problema o necesidad. 3. Idear. Esta es la etapa más divertida del Design Thinking. Acá todas las ideas son bienvenidas. Es el momento de la creatividad, de colocar todas las cartas sobre la mesa y pensar diferentes tipos de soluciones para el problema que acabamos de identificar en el paso anterior. ¿Cómo lo podemos solucionar? ¿Qué idea se te ocurre? Podemos hacer diferentes actividades. Google, por ejemplo, es muy famoso por hacer sesiones de brainstorming, donde cada uno plantea su solución a este problema. 4. Prototipar. Bueno, en esta etapa ya tenemos que empezar a preocuparnos un poco más sobre si la funcionalidad o lo técnico es factible. Cuando empezamos a prototipar, empezamos a pensar cómo aterrizar nuestra idea de solución en algo tangible. Acá el equipo sí tiene que evaluar que esa idea se pueda justamente eso, tangibilizar en algo. Puedes mostrar tu prototipo a las diferentes partes interesadas y empezar a recolectar feedback que te pueda servir para ir mejorando el prototipo. 5. Testear. En esta etapa ya tenemos definido nuestro prototipo y salimos a hablar con nuestros usuarios, a entender qué sí funciona, qué no funciona, qué les gustó, qué no les gustó. Así puedes ir aplicando todo este feedback a tus diseños e irlo iterando y mejorando. Bien, ahora veamos cómo el Design Thinking ha sido aplicado en casos reales. Bueno, hablemos del caso de éxito de Airbnb. Airbnb en el 2009 era una empresa que estaba quebrada. Estaban ganando $200 semanales. Entonces decidieron empezar a estudiar los 40 anuncios que tenían publicados en New York y a estudiar qué pasaba, qué tenían en común, qué había de malo con los anuncios. Y se dieron cuenta de un problema en común. Las fotos eran horribles. La realidad era que los propietarios de las casas estaban tomando fotos de baja calidad e incluso omitiendo partes de la casa, por lo cual los usuarios no estaban alquilando las viviendas porque sencillamente no sabían por qué iban a pagar ni en dónde se iban a alojar. Tras darse cuenta de esta situación, pensaron en una solución que no era ni muy escalable ni muy técnica. Pensaron en alquilar una cámara e ir a Nueva York a tomarle fotos con los propietarios de las casas. Sustituyeron las fotografías tomadas con un teléfono de baja calidad por unas fotografías bellas con alta resolución donde se veía muy bien la vivienda. Airbnb se saltó todos los códigos de la escuela de negocio que habían aprendido. Fueron y hablaron directamente con sus usuarios y esto les trajo una solución que no habían podido lograr después de meses de trabajo detrás de una computadora. Al acercarse a sus usuarios y vivir sus problemas, encontraron la solución. Caso de éxito de Netflix. Netflix no era como lo conocemos hoy en día. Netflix surgió en 1999 como competencia directa de Blockbuster. Ellos innovaron y comenzaron a enviarle películas a domicilio a sus clientes para evitar el movimiento físico y así tuvieran las películas directamente en su casa. Pero empezó un auge de emisión de películas por catálogo de las compañías de televisión por cable. Entonces Netflix tuvo que verse en la obligación de innovar para no quedarse atrás. Y gracias al Design Thinking, a empatizar, a entender a sus usuarios, Netflix comenzó a ver una tendencia en que los usuarios veían películas en línea y utilizando la metodología de Design Thinking comenzaron a empatizar y a sacar soluciones y mejoren las vidas, creando así una plataforma que hoy en día domina el mundo del streaming. Bueno, ¿estás listo para implementar el Design Thinking en tus proyectos? Aquí te dejo una serie de consejos prácticos para que los implementes ya como estrategia en tu empresa. Primero, forma un equipo con personas que tengan diferentes habilidades y perspectivas. La diversidad dentro del equipo genera creatividad y la generación de ideas innovadoras. 2.
Inicia con la empatía. Recuerda que es muy importante que entiendas a tus usuarios. No trates de sacar soluciones que tú crees que necesitan los usuarios. Ve y pregúntales, entiéndelos. Ponte en sus zapatos, trata de entender cuáles son sus frustraciones, sus deseos, qué necesitan. 3. Define claramente el problema. Si te encuentras con diferentes problemas, trata de priorizar cuál es el que más va a solucionar y a mejorar la vida de tus usuarios en base al feedback que obtuviste en la fase de empatizar. 4. Fomenta la creatividad. Recuerda hacer un brainstorming, colocar todas las ideas, hablar con diferentes personas del equipo, escuchar todas las opiniones. No importa lo alocadas que suenen al inicio, es momento de tirar ideas de cómo podemos solucionarle el problema a nuestros usuarios y cómo podemos mejorarle la vida. 5. Prototipa rápidamente. En esta etapa es el momento de entender cómo podemos aterrizar nuestras ideas y si son factibles técnicamente y económicamente también, además de deseables para nuestros usuarios. 6. Itera y mejora. Prueba tus prototipos con tus usuarios, recopila feedback, ajusta los diseños. Recuerda que el design thinking es un proceso iterativo, siempre hay espacio para la mejora. En conclusión, el design thinking es una metodología que ayuda a las empresas a crear productos deseables y a solucionar los problemas reales que tienen nuestros usuarios. Cuéntame si estás interesado en implementar esta metodología en tu empresa, en tu negocio, en tu emprendimiento. Y si tienes alguna pregunta, no dudes en dejármela aquí abajo en los comentarios que con mucho gusto te la estaré respondiendo. Si te ha gustado este video, déjame un like, suscríbete a mi canal y nos vemos en la próxima. ¡Chao!